La Iglesia es el pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Inúndame, Señor, con tu espíritu. 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 Bien, mis hermanas y mis hermanos, buenas noches a todos y a cada uno de ustedes los que nos escuchan por la radio Colonía 1420 en este su programa Al Pueblo de Dios. También saludos y bendiciones a todos los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. Mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren en esta noche. Bien, mis hermanas, también mis hermanos pueden llamarnos a este número telefónico de esta cabina, a los que viven en esta ciudad de Tijuana, al número 622-8962, 622-8962. O los hermanas y hermanos que viven dentro de la República Mexicana también nos pueden llamar al ADA sin costo al número 01878 87606, 01878 87606. O los hermanos y hermanas que viven en la Unión Americana, en Estados Unidos, también nos pueden llamar al ADA sin costo al número 866 228 4305, 866 228 4305. Bien, mis hermanas y mis hermanos, tener con nosotros la palabra de Dios, tenerla en casa, tenerla en el morral, cargarla para poder escudriñar, barajear, leer la palabra de Dios. Es el alimento espiritual, pedirle a Dios su sabiduría para que poco a poquito vayamos nosotros entendiendo su palabra. Así que hay que tenerla con nosotros, hay que desempolvar la palabra de Dios, y el centro de nuestro hogar, de nuestra vida, de nuestro trabajo debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Y también tener con nosotros y cargar y rezar también la oración del Santo Rosario para que vuestras oraciones sean recibidas por María Santísima y elevada por ella a nuestro Señor Jesucristo. Es bueno rezar individual, con la familia, en la casa o en la iglesia. No olvidar rezar nuestras oraciones del Santo Rosario. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos a los hermanos de esta ciudad de Tijuana, a los de aquí del norte de Tijuana, a los que viven, a los que nos escuchan allá en Buenos Aires Sur, en Buenos Aires Norte, en el Rincón Dorado, allá en el Pípila, allá que está en Mariano Matamoros, a todas aquellas hermanas y hermanos que en esta noche también nos escuchan y nos han escuchado y nos siguen escuchando, y qué bueno, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Bien, mis hermanos, en esta noche vamos a hablar sobre el tema del bautismo de Jesús, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente hemos abarcado ya, casi vamos ya al 2 semanas de este año 2013. Muy rápido pasa el tiempo, hemos dejado atrás
el 2012, ¿verdad? Ya el 25 de diciembre, donde hemos celebrado el nacimiento del niño Dios, Jesús hecho hombre, ¿verdad? Que vino a nacer en el pueblo de Belén de Judá, tierra del pan. Lugar donde José y María, sabemos, llegaron para empadronarse bajo el mandato de César Augusto. Ahí nace el niño. Tan pronto que nace, sabemos que llegan los pastores a visitar al niño llevándole regalos, las ovejas. Posteriormente llegan los magos, los sabios del oriente también en busca del niño Dios para adorarle, llevándole de verdad sus regalos, oro, incienso y mirra. Muy pronto estas fiestas han pasado, ¿verdad? Después ya vendrá la fiesta del día 2 de febrero, lo que le llaman la levantada del niño, día de la candela, día de la candelaria. Ahora nosotros, la iglesia, ¿verdad? Mañana, el día 13, día del Domini, día domingo, en que celebra y recuerda el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí apunten, tomen nota en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 11. Ahí vamos a tener donde habla sobre el bautismo de Jesús. También en Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Evangelio también de Lucas, capítulo 3, versículo del 21 al 22. Ahí también vamos a ir viendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 al 41. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5. Ahí vamos a ir barajeando un poco más la palabra de Dios. Ahí también la vamos a tener en Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40. Y bien, ahí releyendo la palabra de Dios, ¿verdad? En el Evangelio de San Marcos, vamos a retomar un poquito la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, ¿verdad? Ahí capítulo 1, versículo 1 al 11. Ahí vamos a ver la palabra de Dios. Dice, apareció Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión. Sabemos que Juan el Bautista, hijo de Zacarías e Isabel, aquellos que vivían en las montañas de Judea, primo hermano de Jesús. Este Juan el Bautista ahora se encuentra en la ribera del río Jordán. Ahí vamos a leer, vamos a ver, ¿verdad?, de qué manera se presenta Juan el Bautista. Ahí la palabra de Dios va a decir que se presenta con una vestimenta, con una túnica de piel de camellos. Juan el Bautista con su vestimenta de piel de camello, con un cinturón de cuero amarrado en la cintura, ¿verdad? Ahí con el bieldo, con la vara en la mano que le da la seguridad para ahuyentar a los animales salvajes, a los animales feroces que viven en el campo. Y Juan el Bautista, sabemos también, él se alimenta de campamochas, de chapulines. Se alimenta, ¿verdad?, probablemente de los peces que ella agarraba, de los camarones, de las jaivas allá en el río. Y también dice la palabra que se alimenta de saltamonte, de chapulines y de miel silvestre. Mira, Juan, pues claro, se alimentaba de lo que había en su entorno. Y Juan el Bautista, ahí ese momento se presenta predicando la metanoia, predicando el cambio de vida, invitando al pueblo a cambiar de vida, que cada quien cambie de vida, que cada quien, decía Juan, se analice a sí mismo y vuelva a Dios. Juan el Bautista se encontraba ahí con la concha, bautizando con agua en el río Jordán a todos aquellos que se acercaban con él, a todos aquellos que querían y pedían el bautismo, aquellos que llegaban, que se aglomeraban
para escuchar a este profeta del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bien sabemos que Juan el Bautista fue el último de los profetas, uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Juan, ¿verdad?, haciendo eco del llamado de Dios, haciendo eco de su vocación, porque él decía: aquel que me envió, o sea Dios, aquel que me envió me dijo: ve y profetiza, ve y anuncia, ve y prepara el camino del Señor. Entonces Juan, ahí con la metanoía, ahí con la palabra de conversión, Juan predicando al pueblo, y aquellos que llegaban a escucharle decía: cambien de vida, que se les note el cambio de vida, porque Juan invitaba al pueblo para ser bautizado. Yo, dice Juan, bautizo con agua, sí, pero atrás de mí viene otro que es más importante que yo, que bautiza con el poder del Espíritu Santo. Y claro, Juan, dice la palabra, ¿verdad?, llevaba aquí la vestimenta, ¿verdad?, de piel de camello. Se alimentaba de langostas. Allá en Oaxaca, en Puebla, ¿verdad?, los chapulines tan sabrosos y tan caros que son los chapulines. Y algunos, cuando le digo aquí, cuando vayan por allá al sur, coman chapulines, y dicen: pues que no se puede comer, como que se espantan. Por favor, ya hace más de 2012 años, Juan nos enseñó a comer chapulines, enseñó a comernos langostas, miel silvestre, tan sabroso que son. Por favor, ¿verdad? Qué bueno, son muy sabrosos estos animales. Bien, mis hermanos, manténganos y volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Escucha Koinonía Radio todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche y visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Koinonía Radio, 1420 AM. 1420 AM. Estás escuchando Koinonía Radio. Son las 8 de la noche con 17 minutos. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes sobre el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos los que nos escuchan por la radio Koinonía 1420 AM. También saludos y bendiciones a los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. Mis hermanas, mis hermanos, donde quiera que estén, saludos y bendiciones, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga, que el centro de su hogar, de su trabajo, sea nuestro Señor Jesucristo y María Santísima.
Bien, mis hermanas y mis hermanos, ahí tenemos la palabra de Dios. Estamos compartiendo con ustedes en esta noche sobre el tema del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo del 1 al 11, Mateo 3, del 13 al 17, Lucas 3, 21 al 22. Ahí pueden ir barajeando, apuntando con calma la palabra de Dios para irlo revisando con calma en casa. Les decía que Juan el Bautista se presenta en el desierto, allá en la orilla del río Jordán, predicando, anunciando, preparando la llegada de Jesús y anunciando la metanoia, la palabra de cambio, e invitando al pueblo a cambiar, que cada quien se analizara de su vida, ver en dónde está fallando, analizar en los 10 mandamientos en dónde estamos fallando y responderle a Dios. A veces queremos que el vecino, que la vecina se convierta, que cambie de vida, pero es importante que cada uno de nosotros nos analicemos en dónde estamos fallando para caminar por el camino que Dios ofrece, por el camino que Juan el Bautista nos invita a seguir. Por eso él, con esta predicación de la metanoia, del cambio, decía: cambien de vida, ¿verdad? Vuelvan a Dios y quizás Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y les dé su bendición, les perdone. Eso es lo que Juan el Bautista invitaba al pueblo de Dios. Llegan por ahí los militares, dicen: nosotros qué debemos de hacer para alcanzar la bendición, alcanzar la salvación, que le decía Juan: bueno, confórmese con su salario, no distorsionen a nadie, no levanten falsedades, o sea, confórmese con su trabajo, con su salario, y sean felices y hagan el bien. Que cada quien, ¿verdad?, pueda responderle a Dios de su vivencia y hacer las cosas bien. Y Juan decía: bueno, yo predico, ¿verdad?, la palabra de conversión, pero atrás de mí, dice Juan, viene otro que es más importante que yo. Otro que es más poderoso que yo. Y sí, Juan nada más se presentaba como aquel que viene a preparar el camino de Jesús, que viene a invitarnos a la conversión, que viene a invitarnos, ¿verdad?, a recibir el bautismo. Ya lo dice la palabra de Dios, que Juan, con una vestimenta de piel de camello, alimentándose de miel silvestre, de campamocha, de chapulines. Ya lo decía, en el sur de este país, ¿verdad? Hay lugares que se comen, se consumen los chapulines, que tan sabroso, ¿no? Los chapulines ahí con los tacos de chapulines con una salsa de molcajete, ¿no? Bueno, ya Juan el Bautista ya nos enseñó hace más de 2000 años a alimentarnos de saltamontes, de chapulines, de lo que él tenía así ahí en su entorno. Bien, lo más importante que Juan decía: detrás de mí viene otro que es importante. Claro, hay que ir preparando el camino de Dios. Dentro de la misión, dentro de la pastoral, dentro del trabajo de la Iglesia Católica, cada quien debe de responder a su trabajo y decir: bueno, atrás de mí viene otro más importante que yo, que es Jesús. Y Jesús se vale en todos los servidores, que cada uno debe de ser importante en su trabajo, en sus quehaceres pastorales, en las misiones, en la vida religiosa, en la vida matrimonial, en la vida de consagrado, de sacerdotal, misionera, misionero, ¿verdad? Cada quien debe ser importante. Y otro más importante, porque cada quien viene anunciando la palabra de Dios, proclamando a Jesús y a María, para que los demás también se llenen de Dios y sepan que tenemos a un Dios bondadoso, a un Dios misericordioso. Juan
el Bautista proclamaba, anunciaba: yo bautizo con agua, dice Juan. Y sí, tiene razón, porque el que viene va a bautizar con el poder del Espíritu Santo. Ahí lo tenemos también en la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5. Ahí son dos renglones. Un renglón va a decir la palabra de Dios, que Juan bautizó con agua, y vosotros seréis bautizados con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí en misma palabra de Dios, Jesús le dice a los apóstoles: aguarden. Hechos 1, versículo 4 y siguiente hasta el 5. Aguarden, manténganse fieles. No se alejen de Jerusalén. No se alejen de su iglesia. No se alejen de su religión. No se alejen de sus costumbres religiosas, de rezar el rosario, de leer la palabra de Dios, de meditar la palabra de Dios, de estar en paz con ustedes mismos. No se alejen de las cosas de Dios. Aguarden. Juan bautizó con agua, realmente, pero ustedes serán bautizados dentro de pocos días con el poder del Espíritu Santo. Es la promesa que Jesús le dio a sus apóstoles, a sus discípulos. Jesús reconoce el bautismo de Juan. Claro, y Juan les habla al pueblo y les dice: bueno, yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, ese es el Cordero de Dios. Ese es el que bautiza con el poder del Espíritu Santo. Qué hermoso, mis hermanos, una vez que nosotros ya somos bautizados dentro de nuestro credo, nuestra fe. Vuestros padres, ¿verdad?, cuando éramos muy pequeños, vuestros padrinos, juntamente con vuestros padres, nos llevaron a la casa de Dios, a la iglesia católica, para ser bautizados, para recibir el bautismo. Con eso mismo, es el primer sacramento dentro de la iglesia, el bautismo, en la cual se nos pone nuestro nombre, que debe de estar escrito en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios que sucedió ahí en Marcos 1:9, que por aquellos días vino Jesús desde Nazara de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Jesús se hace bautizar por Juan el Bautista. Y Juan le dice: bueno, yo debo de ser bautizado por ti. Y sin embargo, dice Jesús: bueno, tú bautízame, Juan. Entonces Jesús se hace bautizar por Juan el Bautista. Una vez que Jesús está en medio del río Jordán, Juan lo bautiza. Dice la palabra de Dios que se abrieron las compuertas del cielo. Bajó el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Y se oyó la voz del Padre Celestial que decía: este es mi Hijo elegido, este es el ungido, en él tengo puestas mis complacencias. Los que estaban en torno de Juan vieron al Espíritu Santo, oyeron la voz del Padre Celestial que confirmaba que en Jesús estaba, ¿verdad?, la gracia de Dios. Él era el ungido, el elegido de Dios, el enviado de Dios, el profeta esperado, Jesús de Nazara, el Hijo de Dios, bautizado por Juan para darnos ejemplo. Jesús no tenía necesidad de ser bautizado, pero sin embargo vino hacia Juan
para darnos ejemplo de recibir la gracia del bautismo. Es uno de los primeros sacramentos en la cual nosotros formamos parte de la iglesia de Dios como hijos de Dios. Manténganos ahí. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción Son las 8 de la noche con 29 minutos. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Bautízame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes sobre el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones donde quiera que estén, a los que nos escuchan por la radio Koinonia 1420 AM. También saludos y bendiciones a los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. Mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones en esta noche. Qué bueno que están con nosotros aquí, ¿verdad? Nuevamente, en la noche a veces un poco de frío, pero bueno, pues ahí se va pudiendo pasarla. Hemos pasado rápidamente estos días, que ya estamos a mediados del mes de enero de este nuevo año. Que pronto, que el Señor bendiga, ¿verdad?, a vuestras familias, bendiga vuestro trabajo, vuestros hogares. Ha pasado una semana y se avecina la otra semana, y agradecerle a Dios por una semana que ha pasado y también pedirle de su bendición por la otra semana que se aproxima. Así que a los que estén trabajando ahorita en esta noche en las fábricas, en cualquier otro trabajo, en esta noche saludos y bendiciones. A los que nos están escuchando también en casa, también saludos y bendiciones, mis hermanas y mis hermanos. Bien, seguimos con nuestro tema, ¿verdad?, de esta noche, que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos dicho que Jesús se adentra, llega con Juan en el río Jordán, se hace bautizar por Juan el Bautista. Juan el Bautista sabemos que es primo hermano de Jesús, hijo de Zacarías e Isabel, que vivían en las montañas de Judeas. Ahora Juan, ¿verdad?, con la palabra de la metanoia, con la palabra de conversión, invitando al pueblo de Israel y a toda la comarca, a todos los que se acercaban con Juan, invitándolos a la conversión, que cada quien se analizara, que cada quien, ¿verdad?, volviera a Dios, que cada quien dejara la mala costumbre que está acostumbrado a hacer, dice Juan, que cada quien se analice y vuelva a Dios. Y claro, y Dios tiene que tener misericordia de todos aquellos que lo busquen, que se acerquen a Él. Jesús se acercó a Juan. Claro, Jesús no tenía necesidad de ser bautizado, pero para darnos ejemplo, vino para ser bautizado y Juan lo bautiza.
una vez que Jesús es bautizado, dice la palabra de Dios que se abrieron las compuertas del cielo. Bajó el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Y se oyó la voz del Padre Celestial. Este es mi Hijo, este es mi elegido, en Él tengo mis complacencia, en Él tengo mi alegría. Él es el ungido de Dios. Mis hermanos, el bautismo, ¿verdad? Es uno, dentro de la Iglesia Católica, es uno de los 7 sacramentos que nosotros tenemos, en la cual, por eso le decía, papá, mamá, los padrinos, ¿verdad?, del bautismo nos llevan, nos conducen a la iglesia para que el ministro, el diácono o el sacerdote, ¿verdad?, bautice a aquellos niños que son presentados por sus padres, por sus padrinos, porque ellos son los responsables de la educación, de transmitir la fe a la prole, a los hijos, a las hijas. Los papás que profesan la fe católica, los padrinos también, son los que presentan al niño, claro, después de una preparación, porque hay que ir a la plática, hay que recordarles, ¿verdad?, a los padrinos, a los papás, la responsabilidad que conllevan en la educación de la fe de los hijos, porque los padres y los padrinos son los primeros encargados inmediatos de conducir, de enseñar a los hijos a adentrarse en la fe hacia Dios. Claro, poco a poquito, conforme van creciendo los hijos, ¿verdad?, a su temprana edad, para que vayan comprendiendo. Claro, a veces me da mucho gusto ver a los padres de familia, cuando a veces llego, ¿verdad?, a visitarles ahí, a bendecir la casa, cuando los invitan, dice, ahí tienen su Biblia, los niños sacan su Biblia, dicen, mire, ya me sé esta lectura, este párrafo, porque mi papá y mi mamá nos ponen a leer por las tardes o por la noche antes de dormir. Fíjese qué bueno, qué hermoso, que papá y mamá enseñen a sus hijos a leer la palabra de Dios, ¿verdad?, a escudriñar la palabra de Dios y estar enseñándoles, ¿verdad?, el evangelio de Jesús, enseñándole los mandamientos de Dios. Los papás y los padrinos son los primeros encargados, ¿verdad?, de conducir en la fe a los hijos. No esperen, ¿verdad?, que la catequista, que la maestra eduquen a sus hijos en la fe. Eso es parte de ello. Claro, ellos los mandan a la catequesis, pero también es bueno que papá y mamá estén revisando también el catecismo y también les ayuden a los niños en su fe, en su crecimiento. De esa manera, ¿verdad?, vamos nosotros caminando con los hijos para que ellos puedan ir conociendo poco a poco a Dios desde temprana edad. Así que no le echemos la culpa a nadie, en verdad, si es que nosotros no aprendemos un poco más de la Biblia. Por eso, cuando vengan las corrientes filosóficas o cualquier corriente, ¿verdad?, religiosa, viene, nos toca la puerta, usted conoce la Biblia, conoce usted este párrafo y mira que dice, que nadie los engañe. Pero si somos flojos en leer y no queremos leer, pues claro, es muy fácil que nos engañen, es muy fácil, ¿verdad?, ir por donde va la corriente, donde va Vicente, donde va la gente. Así que es bueno adentrar, centrarnos, sentarnos, leer, escudriñar y barajear un poco los mandamientos de Dios, juntamente, ¿verdad?, meterle a vuestros hijos, ¿verdad?, a que también se metan un poco a leer la palabra de Dios. Así que a veces, qué bueno que busquen padrinos que son personas que también se acercan a Dios, ¿no? No padrinos que a ver no sé dónde los sacas, no, sino que realmente padrinos que también sean conducidos por el buen camino del Señor. Así que a veces hay algunos, ¿verdad?, que se molestan porque tantas pláticas, porque tantas charlas. No, es cosa nada más de hacernos recordar, ¿verdad?, la obligación que tenemos como católicos, como cristianos, ¿verdad?, como católicos dentro de la iglesia, de que somos sabedores, y recordar, ¿verdad?, la responsabilidad que tenemos para la educación de vuestros hijos. O unos dicen, pues bueno,
dejaré a mis hijos que tengan 30 años como Jesús, o 20 años o más de años, que se bauticen cuando ellos quieran. No. La obligación de todo católico es conducir a los hijos en la fe que uno mismo profesa. No dejen que los hijos, que ya cuando tengan edad, que se bauticen solo. No. Si ve que un niño, su hijo tiene una herida, no lo va a dejar ahí que se quede con su herida, rápidamente va uno con el médico, o uno mismo lo cura, ¿no? Así es la fe. Tenemos que también adentrarnos, tenemos que transmitirle a vuestros hijos la fe. Por eso desde temprana edad lo llevan ustedes a sus hijos, ¿verdad? A sus niñas, a sus niños, para ser bautizados, para que entren a formar parte de la Iglesia Católica con el primer sacramento, que es el bautismo. Jesús nos da este ejemplo de tomar el bautismo. Y ya Juan lo decía, bueno, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene otro que bautiza con el poder del Espíritu Santo. Y sí, realmente, una vez que somos bautizados, también acercándonos a las oraciones, a los retiros carismáticos, o cualquier otro retiro, estando en meditación, estando en oración, estando en reflexión, estando con Dios, es cuando nosotros podemos de pedirle a Dios, ¿verdad? Pedirle a Dios que se manifieste, que venga hacia nosotros el poder del Espíritu Santo, que venga hacia nosotros la promesa del Padre, ¿verdad? Esa gracia que emana de Dios, los dones carismáticos, el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese bautismo que habla Juan, dice Juan, yo bautizo con agua, sí, pero Jesús bautiza con el poder del Espíritu Santo. Y qué bueno, mis hermanos, que una vez que somos ya bautizados con agua, también que seamos bautizados con el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús, en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 1, versículo 4, siguiente al 5, dice, Juan bautizó con agua, sí, pero vosotros, ustedes seréis bautizados con el poder del Espíritu Santo dentro de pocos días. Por eso dice Jesús, no se alejen de Jerusalén, no se alejen de su iglesia, no se alejen de su religión, manténganse fieles, manténganse siempre en Dios, a pesar de las dolencias, de las enfermedades, de cualquier problema también, ¿verdad? A pesar de cualquier situación vivencial, hay que agarrarnos de Dios. Hay que agarrarnos del Espíritu Santo y pedirle realmente al Espíritu Santo que venga hacia nosotros, que realmente se manifieste esa gracia de Dios, esa promesa del Padre en la cual Jesús mismo nos habla, y Juan el bautismo, él mismo también nos dice, nos indica. Manténgalos ahí. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Si estás en Estados Unidos, puedes hacer tu ofrenda en Bank of America a nombre de A Few Minutes of Prayer in the Home, al número de cuenta 10555-61485. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonía Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción. Son las 8 de la noche con 43 minutos.
Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Transfórmame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes sobre el tema del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones a todos los que nos escuchan por la radio Coinonía 1420 AM. También saludos y bendiciones a los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. Donde quiera que estén mis hermanas y mis hermanos en esta noche, bendiciones, que el Señor me los guarde, a los que estén trabajando, a los que estén en casa también ahorita cafeteando, tomando café con la familia, también saludos y bendiciones, que el Señor me los guarde, a aquellas hermanas y hermanos que llevan algún pesar, alguna enfermedad, que el Señor también les dé el consuelo, les dé la paz, que realmente el Señor, ¿verdad?, escuche sus ruegos, vuestros ruegos, que realmente los medicamentos funcionen para que salgan adelante con su salud. Así que mis hermanas, mis hermanos, pongan la esperanza, la confianza en Dios, que no nos abandona, que realmente Él nos escucha, y María Santísima también con su manto sagrado está también ahí protegiéndolos a ustedes, a los que están viajando también de regreso o por cuestiones de trabajo también en esta noche, que el Señor me los guarde, me los bendiga y los fortalezca. Así, mis hermanas, mis hermanos, estamos también compartiendo sobre este tema de esta noche, sobre el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí también revisando la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41. Dice la palabra de Dios: al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro. O sea, la muchedumbre, cuando escucha a Pedro y a los demás discípulos, se acercan con ellos y les preguntan a los apóstoles: hermanos, ¿qué hemos de hacer para salvarnos? Y dice la palabra que Pedro les contestó: conviértanse, que cada uno se haga bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para remisión de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Fíjense, Pedro, cuando aquellas personas se acercan con él, con los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer para salvarnos? Y Pedro, que dice: bueno, cambien de vida, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que son bautizados con agua, recibirán y recibiréis, dice, la fuerza del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Y Pedro, ¿verdad?, exhortaba a la muchedumbre: sálvense de esta generación perversa, sálvense y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo. Los que acogieron la palabra fueron bautizados aquel día y se le reunieron unas 3,000 almas, dice. 3,000 personas en aquel día se hicieron bautizar con el agua, ¿verdad?, en la cual Juan bautizaba en el río Jordán. Ahora los apóstoles bautizan también, y también dicen que serán rebautizados con el poder del Espíritu Santo. Y sí, cuando nosotros acudimos a los encuentros, a los retiros, así que pregunten, mis hermanos, porque a veces hay retiros aquí también en
Coinonía, ¿verdad? En esta comunidad Coinonía también hacen retiros, así que llamen, ¿verdad? Para saber cuándo hay retiros, para que se acerquen también en la Casa Mateo, también la renovación de la diócesis. También hay momentos, cada mes también se encuentran a los retiros, ¿verdad? Es bueno seguir retroalimentándonos de Dios. Son diversos temas que, ¿verdad?, que se escuchan, que nosotros podemos aprender y de esa manera llenarnos también de la gracia de Dios, recibir esos dones, esa promesa que da Dios, la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, que es gratuito. Así que mis hermanas, mis hermanos, así que llamen para saber cuándo son los días de retiros, para poderse acercar en este año, ¿verdad? Ser diferente en nuestra vida, caminar por donde Dios nos ofrece el camino de la paz, el camino de bendición. Por eso Pedro decía, bueno, háganse bautizar y después recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. Ahí también lo tenemos, mis hermanos, en Hechos de los Apóstoles, también capítulo 8, versículo 26 al 40. Dice la palabra de Dios que el ángel del Señor le dijo a Felipe, a otro apóstol, levántate, marcha hacia el mediodía, baja hacia el camino, porque aquel hombre ya iba de regreso, un funcionario importante de Etiopía, dice de Etíope, dice la palabra de Dios. Y Felipe fue a su encuentro de este hombre, de este eunuco, ¿verdad?, que había venido a Jerusalén a adorar a Dios, pero estaba leyendo un pasaje bíblico y no podía entenderlo. Y dice la palabra de Dios que se acerca Felipe, ¿verdad?, ante este hombre, le pregunta, bueno, ¿entiende lo que lees? Díselo, pues si nadie me lo explica, pues no lo entiendo. Una vez lo invita a la carroza, se sube y él va explicando de lo que el pasaje bíblico que estaba leyendo, del pasaje del profeta Isaías, ¿verdad? Decía que fue llevado como oveja al matadero. Entonces Felipe le fue narrando, le fue platicando que se hablaba la palabra de Dios acerca de Jesús. Se hablaba acerca de Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad?, que fue llevado al matadero, que dio la vida por nosotros. Y este hombre etíope, este funcionario, una vez que van caminando, ve que había agua por ahí, pasaron un río, y le pregunta a Felipe que si podía bautizarlo. Él quería ser bautizado, de esa manera él baja y lo bautizó. Fíjese de qué manera, mis hermanos, una vez, ¿verdad?, aprendido de la palabra de Dios, este hombre vino a Jerusalén de tierras lejanas, así como los magos del oriente. La semana pasada escuchaba, ¿verdad?, del evangelio de Dios, ¿verdad? Ahí escuchábamos cómo estos sabios del oriente, ahí en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12, vinieron también en busca del niño Dios y se regresaron a su tierra por un camino diferente, ya no por el camino de antes, por el camino de la perdición, no, sino se regresaron, ¿verdad?, por un camino diferente. Estos magos también de tierras lejanas vinieron en busca de Jesús, como este etíope también vino a adorar a Dios en Jerusalén y regresaba leyendo la palabra de Dios y sin embargo no lo entendía. Por eso el ángel de Dios le dijo a Felipe, ve, acércate, porque este hombre está leyendo y no entiende. Y por eso le cuestiona, le pregunta, ¿entiende lo que lees? No lo entiendo, si no, nadie me lo explica. Entonces lo invita a estar con él en la carroza, ¿verdad? Ahí van y le va explicando Felipe que era acerca de Jesús, ¿verdad? Y le pide el bautismo. De esa manera, ¿verdad?, la iglesia va creciendo, ¿verdad?, bautizando, tomando el bautismo de Juan. Y claro, también después del bautismo de Juan tenían que recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es gratuito. También ahí mismo lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 al 7. Hechos 19, 1 al 7. Y dice la palabra que Pablo, estando en Éfeso, les preguntó a la comunidad, ¿recibieron el bautismo? Dicen que sí. Bueno, sí, nosotros recibimos el bautismo, pero el bautismo de Juan, o sea, el bautismo de agua. Y dice, bueno, Pablo, bueno,
ustedes nada más recibieron el bautismo de agua, pero Pablo empieza a hacer oración imponiendo las manos, y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Una vez que Pablo impuso la mano sobre aquellos hermanos, bajó el Espíritu Santo sobre todos aquellos que empezaron a hablar en lenguas y a profetizar, ¿verdad? De esa manera vino el Espíritu de Dios sobre aquellos hombres que una vez que recibieron el bautismo con agua, también Pablo, estando en Éfeso, invoca al Espíritu de Dios y bajó el poder del Espíritu Santo sobre aquellos que ya habían recibido el bautismo de agua y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Qué bueno, mi hermana y mi hermano, que tú también puedas también invocar a Dios, ¿verdad? En los retiros o estando en la oración, que venga esa gracia, ese Espíritu de Dios, ese bautismo del Espíritu Santo. Ya que Jesús nos da ejemplo de ser bautizado con agua, y también Él confirma, y Juan el Bautista confirma en Jesús que Él es el que bautiza con el fuego, bautiza con el poder del Espíritu Santo. Así que mis hermanas, mis hermanos, que ojalá Dios, ¿verdad?, te permita tener también esa gracia de recibir el Espíritu Santo. Mi hermana, mi hermano, el tiempo se está agotando. Que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga, me los proteja, donde quiera que estén en esta noche y siempre. Mis hermanas, mis oraciones son para ustedes. También recen por mí. Que Dios nos guarde, nos bendiga a todos ustedes queridos. Que el Señor también y María Santísima esté con ustedes. Mis hermanas y mis hermanos, sean felices, pásenla bien siempre. Que el Señor escucha sus plegarias y también nosotros rezaremos por ustedes. Buenas noches. El pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar.